Bueno, entonces, miércoles 27 de mayo, la sesión para la materia de metodología de la investigación, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, siempre hago eso de la presentación porque ves un montón de videos y muchas veces los videos nunca dicen ni la fecha. Entonces, una fecha es la fecha que lo graban, la otra es la fecha que lo suben, la otra es la fecha de que lo comparten, ¿no? Entonces, luego ya uno no tiene certidumbre de acuerdo a la fecha de que se hizo, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Vale, entonces, ¿se acuerdan de la diapositiva, no? La diapositiva que tienen ahí ustedes, sáquenla, que era la de investigación, así se llama, viene también está también en la, ¿cómo se llama? En la plataforma y se las envía, ¿no? Ahí la pueden bajar del teléfono. ¿O quién que se las vuelve a enviar? No, Ah, ya bueno, la yo no. ¿vale? Entonces, bueno, entonces con esa diapositiva, bueno, pues hacer el repaso y que ustedes, ya vi que nadie la hizo, ¿no? Pero la actividad que deberían de haber hecho, ¿no? Para, eso, para este sábado 23, ¿no? Todavía no lo hacen, ¿no? Entonces es primero revisamos el del sábado 23, ¿sí? Que era un video, ¿no? ¿Vale? Y el video dice exactamente, pregunta qué es la investigación, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les decía que siempre, por cuestiones metodológicas, siempre tienen que, todas las materias las tienen que, ¿cómo se llama? Las tienen que ir partiendo ¿cómo se llama? La tienen que ir partiendo por palabras, por conceptos, ¿ok? Entonces, por eso también lo que viene en este video de lo que es investigar, ¿no? Ya se dieron cuenta que es, bueno, no lo han visto, creo, ¿no? Pero eso es un video de una universidad creo que es de Valencia, sí, es de Valencia, ¿vale? Entonces, esa universidad y este autor, bueno, para que vean que el hablar de metodología casi es lo mismo en España, en otras partes del mundo como acá, ¿vale? Entonces hay algunas cosas que sí van a ver que es diferente, ¿no? Pero bueno, ahí van a encontrar ustedes que tienen la definición de lo que es, ¿cómo se llama? Investigación, ¿no? ¿Vale? Y entonces, obviamente, ahí te dice, investigación va relacionada con qué, con la idea de conocimiento, ¿sí? La idea de conocimiento o concepto de conocimiento, la idea de realidad, la idea de verdad, ¿sí? Que hemos estado viendo, ¿vale? Entonces, el hacer una investigación, por eso se enlaza, la idea de hacer la investigación se enlaza con lo que les dejé que hicieran ustedes para la tarea, que habla de los dos métodos, ¿no? El método cuantitativo y el método cualitativo. ¿Por qué? Porque son los métodos para hacer investigación, ¿ok? Entonces, eso lo enlazamos con lo que estuvimos viendo hace como 3 clases, y con la que empezamos propiamente, ¿no? Que era hablar de los objetos, ¿no? Entonces, los objetos para estudiar, objetos de estudio, las realidades no son muchas, sino se pueden reducir a 3, ¿se acuerdan? Primero Dios, bueno, Dios, el hombre y la naturaleza. El hombre siempre tiene que ir en medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hombre tiende a Dios y tiende a la naturaleza. Entonces, en eso me he tratado me he tratado como pues, un buen rato, ¿eh? Yo creo que son fácil, yo creo que por lo menos unos 100 minutos respecto a la cuestión de la cuestión antropológica, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque del concepto que yo tenga de las cosas es lo que yo voy a hacer con las cosas, ¿ok? Entonces, por eso siempre se inicia con conceptos, ¿vale? Entonces, por eso la idea del concepto de investigación, el concepto de metodología y los enfoques de investigación, ¿no? Que es el enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿ok? Entonces, por eso cuando hablamos de lo que es el hombre es determinante, ¿eh? ¿Por qué es determinante lo que hace el hombre? Porque dependiendo del concepto que yo tenga de hombre, es el tipo de investigación que yo voy a hacer, ¿vale? Porque el hombre es un sujeto que investiga, pero también se convierte ¿qué? En un objeto de estudio, ¿vale? La naturaleza es más fácil estudiarla, sí, y ese es un método que es un método que cuantitativo, ¿sí? Por eso lo enlazamos con la idea de que existe con materia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos con materia, estamos hablando de qué? De los dos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque
el cuantitativo propiamente se refiere a qué? A la naturaleza. ¿Sí? Y después, cuando nosotros nos damos cuenta, y se acuerdan que les he explicado cuál ha sido la evolución de cómo se han desarrollado las ciencias, ¿no? Entonces, primero volteamos al cielo, y después ya cuando se empieza a hacer la formalización, ¿sí? Del método científico, ¿sí? De métodos de la invención, no de invención, sino de encontrar el método cuantitativo, ¿sí? Que, que se refleje en números, y ese método cuantitativo que se refleje en números empieza, por ejemplo, con Descartes, ¿no? Entonces, siempre tiene una frase de Descartes que todo el mundo se las va a enseñar, que se llama cogito ergo sum, que significa pienso y luego existo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea es que te decían, tú dudas de todo lo que tus sentidos ven, ¿sí? Pues la pregunta es, a ver, la pregunta a ustedes es, y espero que me la contesten, ¿no? ¿Los sentidos nos engañan, sí o no? Sí, no. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice Apolinar? ¿Que sí o que no? No, pues no escuché, se acaba de regresar la imagen del Oh, que audio. la chinita, cabrón. Se traba, en serio. Nos, De hecho, su señal, profe, a ver, su los señal está sentidos, los rojo. sentidos. ¿Nos engañan o no nos engañan? Ya dijo Jocelyn que no, Cintia dijo que no. Ah, claro que sí, No, sí. que sí nos engañan. Perdón, al revés, que sí nos engañan. Sí, 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 que sí nos engañan. ¿Usted qué dice, Ya Apolinar? tengo la respuesta correcta entonces. ¿Sí nos engañan o no, Apolinar? Creo que ya dejó pasmada la computadora, se le pasmó, ¿no? Creo que sí. Bueno, Sí, creo que sí. sí, sí, se le pasmó. Bueno, entonces, eso de contestar que los sentidos nos engañan es una respuesta muy moderna, muy postmoderna. Pues no, ¿cómo creen que nos van a engañar los sentidos? ¿Qué tal si, bueno, No, no nos engañan los sentidos. Hay una cuestión de entre el cuantitativo y cualitativo, porque ya vieron que el cuantitativo es completamente objetivo. Bueno, no sé si lo hayan leído, bueno, pero lo van a leer, ¿no? Y el cualitativo es más del sujeto, más subjetivo, ¿ok? Cuando nosotros por ejemplo, cuando tienes un vaso de agua, ¿no? Siempre es lo único que explico, metes el vaso de agua. En el vaso de agua metes un lápiz, el lápiz se ve partido, ¿no? O cuando ustedes meten los pies en una alberca, se voltean y ven los 10 partidos, ¿sí? Eso de ver los 10 partidos, ¿a poco realmente? Tú los sacas y están enteros, ¿no? O sea, ¿los sentidos nos engañan? ¿Los sentidos nos engañan? no. No, claro que O no. sea, estás viendo algo, pero no te engaña el sentido, sino más bien la forma en que se mira, o como, La no, no, explicación no. de la naturaleza es otra, ¿sí? O sea, porque tú Ah, estás viendo que dentro del agua, pues que están separados, ¿no? Es un fenómeno que se ha investigado y se sabe hace muchos años, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el avión, y es la física, ¿no? Parece que están partidos, ¿no? Pero cuando tú los sacas no están partidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sentidos no te engañan, sino que los sentidos ven lo que tienen que ver, ¿sí? ¿Eso qué es? El nacimiento o la idea que te obliga a hacer una investigación, ¿sí? Pero no es lo mismo que tú busques cuestiones físicas de la naturaleza, como es el caso de eso, que tú te vayas a ver cuestiones de la sociedad o cuestiones del ser humano, ¿sí? Por eso les decía, empieza todo este rollo con Descartes y empieza a decir Descartes, hay que dudar de todo. ¿Por qué? Porque la idea que implanta este señor Descartes, ¿sí? Exactamente habla de que, todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida, ¿sí? No, o sea, nosotros podemos muchas veces intuir cuál es la explicación de por qué suceden esas cosas, ¿sí? Pero muchas veces esas explicaciones son o creencias, ¿sí? Son creencias, ¿sí? Todavía, o son creencias y se han pasado ¿cómo se llama? Se han pasado de generación en generación y se toman como válidas, ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo, fuimos a cenar todos los cuates y entonces uno comió como si trabajara y entonces llegamos a donde nos reuníamos y se va enfrente y dices que me siento muy mal, ¿no? Regresa como a las 2 horas y dice, ay, es que me empaché, ¿no? De entrada, ¿no? Me empaché, ¿no? Y dice, o sea, es una creencia y una palabra que refiere a que se sentía mal porque había comido mucho, ¿no? Dice, me empaché.
Entonces dice, cuando se me empaché, lo que hice fue, me sobé el ombligo con jabón, ¿no? Entonces le dice otro cuate, ¿qué hace eso, no? ¿Qué hace eso, no? Y dice, no, lo que pasa es que tú te sobas el ombligo con jabón y, ¿cómo se llama? Y te da un alivio, ¿no? Dice, pero no, me tardé mucho, que no me hacía nada, hasta que llegó mi mamá, y mi mamá me dijo, eso se hace con jabón corriente. ¿Es en serio? Entonces, se hace con jabón corriente, ¿no? ¿Y qué? Pues me puse jabón sote, ¿sí? Del jabonzote, del jabón ese grande, y dice, ya me siento bien. ¿Sí me entiendes? ¿Eso qué es? Una explicación que él se da al sentirse mal y una relación causa y efecto, pero que tiene algo de científico, no, pero es una creencia. ¿Sí estamos? ¿Vale? Entonces, esa es una cuestión pues, heredada, ¿no? ¿Vale? Alguien por una intuición, ¿sí? Tú sabes, ¿no? Que si te duele algo y te sobas, pues es probable que no que sane, sino que se alivie, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si es con jabón o no, pues es otro rollo, ¿no? Y menos si es jabón corriente, ¿no? ¿Vale? Entonces, la situación nos lleva a que vemos llover, a que vemos arcoíris, ¿no? A que vemos, bueno, un sinfín ¿cómo se llama? Un sinfín de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, otro fenómeno es el agua se evapora aquí a 80 grados, una cosa así, ¿no? Porque cuando yo dejo agua en el piso, ¿por qué se evapora si no está a 80 grados? Ya es más complicada, ¿no? ¿Sí o no? Ya es más complicado, ¿no? Entonces, por eso dice, todo lo que nosotros vemos para incitar la investigación, dice, hay que dudar de todo. ¿Sí? Pero entonces, yo, cuando digo, hay que dudar de todo, Descartes dice, pero hay algo en lo que yo no puedo dudar. A ver si encuentran la respuesta. ¿En qué no puedo dudar? O sea, te dice, todo lo que tú vivas, tu experiencia, hay que dudar de todo. ¿Sí? Pero hay algo en lo que no puedes dudar. ¿En qué no puedes dudar? A ver si le entienden. A ver si entienden la respuesta. ¿No? ¿En qué, si tienes que dudar de todo, en qué no puedes dudar? En no ser bien, en que estás dudando. ¿Sí? En eso no puedes dudar, ¿sí? En eso estás completamente seguro que estás dudando, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Ajá. Entonces, por eso dice, yo me doy cuenta que yo desde ahí empiezo a existir. Por eso es, pienso y luego existo. ¿Vale? Eso cambia por completo la idea de cómo se llama, de ciencia, ¿eh? Cambia mucho. Hay un parteaguas y ayuda mucho al cambio de cómo explicarnos la vida, ¿no? Entonces, de ahí es cuando se va a la explicación de las tres realidades. ¿A qué? Al método, ¿qué? Al método del primer nivel de abstracción, que es la materia. Porque antes todo se explicaba a través de Cristo, a través de Dios, a través de qué? De teología o de filosofía. ¿Sí? ¿Vale? Pero la teología y la filosofía no me daban la luz, no me daban la computadora, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso, la gente, al querer vivir mejor, etcétera, pues va haciendo, ¿cómo se llama? Cosas y va descubriendo cosas y se va explicando cosas que siempre ir desarrollando cosas, ¿no? Esa es la tecnología, ¿vale? Se hace ciencia para hacer tecnología, ¿vale? ¿Cómo se hace ciencia? Pues investigando, ¿no? ¿Cómo se hace de investigación? Decía, pues haciendo cosas, ¿no? ¿Haciendo qué? Experimentación, ¿no? ¿Y partimos de qué? Pues de creencias. Pero hay ciertas creencias que ya investigaron otros y ya se llaman teorías. ¿Ok? Y ya se llaman teorías. Entonces, por eso es que te decía, el primer nivel de abstracción es con materia, ¿vale? ¿Por qué? Porque me voy a sentar en una piedra, en un bebito, ¿vale? Y entonces, o en un vegetal, ¿no? Entonces, después dice, ¿cuál va a ser el idioma y cómo lo vamos a poder? ¿Cuál es el idioma? A ver, ¿cuál sería el idioma que todo el mundo entiende, inclusive un extraterrestre? Si es que existen extraterrestres, ¿vale? ¿Cuál creen que es el idioma que todo el mundo entiende? El del, ¿Cuál, Apolinar? el del amor. No, El expresar sentimientos. no. El idioma que todo el mundo... O sea, yo entiendo que amor, dinero y cuidado no pueden ser simulados, ¿vale? Sí, pero hay un idioma que todo el mundo entiende. ¿Cuál es? El de las matemáticas. ¿Sí? Matemático. Entonces, por eso con Descartes inicia que la matematización. ¿Sí? Por eso, para cuando se hacen investigaciones con materia de primer nivel de abstracción, forzosamente se requiere ¿qué? La matematización. ¿Sí?
Y la matematización, cuando se hace investigación, se hace a través de ¿qué? De hacer estadísticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estudio la materia, cuando yo estudio la naturaleza, ¿sí? Más bien, porque también el hombre es materia, cuando yo estudio la naturaleza, ¿sí? Inicia con estudiar una piedra, empieza con un método inductivo, hago teoría y después la teoría me sirve para hacer ¿qué? El método deductivo y hacer otras teorías. Primero de lo particular a lo general y luego de lo general a lo particular, ¿vale? Primero inductivo y luego deductivo. ¿Por qué les hago la aclaración? Porque aquí en el libro, en una primera parte de lo que van a leer, habla de inducción y luego habla de deducción, ¿ok? Okay. Entonces, cuando yo voy a tomar la teoría forzosamente vino de qué? De una inducción, ¿ok? Porque ustedes van a ver que el autor dice, el método que se ocupa para la naturaleza, para el enfoque cuantitativo es deducción, ¿ok? Deducción desde que ya está hecha una teoría y se aplica a casos concretos, ¿ok? Ver la validez de esa, ¿cómo se llama? Ver la validez de esa teoría, ¿vale? Pero cuando también vemos, o sea, vemos en esa realidad también al ser humano, ¿sí? Yo cuando el ser humano lo veo como naturaleza, ¿sí? Es lo que yo ya aprendí que me ayudó el método con Descartes y otros más, cada quien fue abonando, pero Descartes pone la matematización o la matemática como un idioma que todo el mundo va a entender, repito, un chino de hoy y de toda la vida va a entender lo mismo, ¿vale? O un extraterrestre, si es que existe, lo va a entender. Y entonces empieza viendo el cielo, se llama astronomía. Después la explicación siguiente fue que lo macro de la astronomía y luego lo micro, la química y la física, ¿vale? Y después, que eso lo hemos platicado, después me doy cuenta que dentro de toda la naturaleza hay cosas inertes y hay cosas vivas. Entonces, ¿el brinco cuál es? La biología. ¿Y qué cosa viva empieza a ver por su grado de complejidad? Es más complejo una planta que una piedra, que un mineral, ¿no? Ya tiene vida. Pues aplico eso y sí, a la biología, pero sigue siendo con naturaleza, con materia, y el primer nivel de abstracción, ¿con qué? ¿Qué es el enfoque qué? Cuantitativo, porque lo voy a medir y voy a explicar qué, causa y efecto. ¿Sí? Cuando yo ya veo que también tiene vida los animales, es lo mismo, ¿ok? Pero cuando yo quiero aplicar ese método a el ser humano, ¿sí? El primero que lo hace, y lo van a ver ahí ustedes en el libro, se llama positivismo. Entonces ahí viene que Comte es el primero que lo aplica, y luego Durkheim también lo aplica. ¿Y qué es lo que tratan de hacer? Hacer lo mismo que hace el método cuantitativo y lo que trata de hacer es medir al ser humano. Pero ¿quién es el que puede medir al ser humano? La única metodología pues, es la química o la física. Y ven que les decía, oigan, me siento mareado, ¿no? Pues ve y mídete ¿cómo se llama? Hazte pruebas con un manómetro, mídete la presión, ¿no? ¿Vale? Oye, es que ¿sabes qué? Creo que ya no estoy viendo bien. Y pues mídete a través de la química y hacer reacciones químicas, mídete qué cantidad de azúcar tienes. ¿Sí? ¿Vale? Pero hay algo que no se puede medir. ¿Cuál es? La cosa que el ser humano nos acerca a Dios. ¿Cuál es? Que tiene ¿qué? Alma espiritual. Por eso, repito como 1000 veces que nos tenemos que centrar en ¿qué? En la antropología del ser humano. Si yo al ser humano creo que el ser humano, y lo comparo con un perrito, ¿sí? Yo lo dejo completamente, la investigación queda muy guanga, ¿sí? Es del área de que, de la medicina, ¿sí me va a entender? Es el área de la medicina, ¿sí? Pero obviamente les decía, no sé, cuando hay una enfermedad, los médicos dicen, híjole, es que la enfermedad, pues fuma, ¿no? Ya está todo jodido. Oye, pero ¿sabes qué? Pues tiene problemas de ansiedad y él piensa que así ¿cómo se llama? Así los subsana. No, porque vive, no sé, vive con problemas económicos, vive encerrado por el coronavirus, ¿no? ¿Sí me va a entender? Pues es una cuestión espiritual, una cuestión de mente, ¿no? Una cuestión psíquica, ¿sí me va a entender? Que esa, aunque tú sepas que no debe de fumar, tú sabes que por el contexto social y su contexto psíquico, pues el otro tiene un vicio y le hace un bien, aunque le haga mal, él elige un bien para él, aunque le haga daño, ¿sí? O sea, no es ni bueno ni malo, pero, o sea, no es bueno que diga el fumar, pero sí le hace un bien a él. ¿Por qué? Pues porque es una forma de compensación, dirían los psicólogos, ¿no? Los psicoanalistas, ¿vale? Entonces,
por eso es que cuando este Comte y este hombre ¿cómo se llama? De Durkheim, hacen el positivismo, y es que aplicar el método de investigación a la naturaleza, que es el famoso método científico, ¿vale? Se lo quieren aplicar al ser humano, ¿sí? Pero el método científico no mide al ser humano, no puede medir al ser humano, ¿sí? Sí lo pueden medir porque pesa, ¿no? Porque tiene presión, porque tiene, ¿cómo se llama? No sé, cierta cantidad de hormonas, ¿no? Cierta cantidad o le falta, algún neurotransmisor, etcétera, ¿no? Pero eso es una cuestión de medición. Sí, claro que es una cuestión de medición. Sí, es una cuestión de medición, ¿vale? Pero tú no puedes reducir esa investigación al ser humano diciendo que el ser humano es eso, ¿no? Y por ejemplo, hay determinismos, ¿no? En su momento se inició con un determinismo sociológico que empieza Durkheim y ellos. Weber, más bien Weber, ¿no? Empieza él a decir que la sociedad es la que determina cómo el ser humano se comporta, ¿sí? ¿Vale? Y luego viene el determinismo de Freud, por ejemplo, que dice, todo el ser humano está determinado, sí, ojo, determinado, no condicionado, ¿eh? Bueno, las dos, determinado y condicionado en ciertos casos, ¿no? ¿Vale? ¿A qué? A que el instinto sexual es el que va a hacer la pauta de actuación de las personas, ¿no? Después, ya en el siglo pasado, ya se desarrolla el determinismo de qué? El determinismo que la gente actúa, ¿por qué? Por el gen, ¿no? Y ya ven que dicen, no, pues tiene el gen del alcoholismo, ¿no? Por eso es alcohólico. Tiene el gen de la homosexualidad, pues por eso es homosexual. Tiene el gen de la criminalidad, pues por eso es criminal. ¿Sí? ¿Vale? Esa es la idea de teorías que reducen el ser humano a eso. Ahora va, todos los que tienen esa mutación que dicen que encontraron en el homosexualismo, ¿todos son homosexuales? ¿No? No. ¿Por qué? Porque No. hay ciertas cosas en su contexto, en su cuestión cultural, que hacen que, o en su educación, pues sí, en su cultura, pues hacen que esa persona, a pesar que se encontró ese gen que tienen los homosexuales, nunca desarrolla la homosexualidad. ¿Sí me va a entender por qué no lo puedo reducir? Sí. ¿Vale? Entonces, por eso cuando Comte y ustedes estudiaron sociología, ustedes supieron que Comte no era sociólogo. De hecho, él inventa una metodología, pero él ni siquiera pretende ser sociólogo en inventar la sociología, ¿vale? ¿Él qué era? Él era filósofo. ¿Sí se acuerdan de eso? Él era filósofo. Entonces, ¿por qué él deja la filosofía y se va, o sea, al tercer nivel de abstracción y se baja al primer nivel de abstracción? Porque era la moda. ¿Por qué? Porque decían, ¿cuál es el método o cuál es lo que me va a acercar a la realidad? Y tengo yo, o puedo decir que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano, ¿sí? Porque además, lo que yo tengo en los pelos en la mano, yo lo puedo demostrar, ¿sí? Pero una cuestión de razón o una cuestión de idea, ¿sí? Decían, no se puede demostrar, ¿sí? Es que se argumenta, sí, se argumenta, pero no se demuestra, ¿ok? Porque yo puedo demostrar que esto es una brocha, ¿sí? Y que tiene aquí plástico y aquí madera, ¿sí? Pues yo le puedo aplicar, es materia, yo lo puedo cuantificar, pues yo le puedo aplicar física o química en general y decir, pues si es madera y si es un tipo de plástico, ¿no? ¿Sí me van a entender? ¿Vale? Entonces, por eso, ¿cómo se llama? Eso era la moda porque se revolucionó, y de repito con Kepler, con todos ellos, se dicen, muchas cosas que se piensan no necesariamente coinciden con la realidad material. Ojo con eso, la realidad material es lo que yo puedo percibir con mis sentidos, ¿sí? ¿Vale? Entonces decían, ¿cómo yo puedo saber? ¿A poco ustedes creen que yo por la pura mente puedo yo saber de qué está hecho el polímero de estas cerdas? Pues no, ¿sí? Entonces por eso dijeron, es que el método que se ocupa, que es la ratio, dicen, no necesariamente me ayuda a explicar toda la realidad, y menos la realidad tangible, menos la realidad que tiene materia. Entonces por eso dijeron, lo que tenemos que hacer es buscar una realidad, ¿sí? Perdón, una metodología que me ayude a ver la realidad tangible, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa se puede, ¿qué? Comprobar, ¿sí? Entonces ustedes por eso, en lo que van a leer de la cuestión del enfoque, te va a decir, por eso pueden distinguir que existe el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Por qué?
Porque esa cuestión de cuantificación, de medir, es buscarle ¿qué? Una explicación, buscarle ¿qué? Una causa-efecto, ¿vale? Pero cuando yo me doy cuenta que ese método se lo quiero aplicar al ser humano y el ser humano yo no lo puedo reducir a química o a física o a medicina, ¿sí? Sino que el ser humano tiene esa cuestión de espíritu, ¿sí? Esa cuestión de mente, de psique, ¿sí? Que tiene un alma espiritual, pues ya no, el alma ya no la puedo ver, ¿o sí? ¿El amor lo puedes ver? No. No puedes ver, ¿cómo se llama? La justicia. Ves actos de justicia, ¿se me va a entender? Ves actos de justicia, pero, ¿sí? Tú no ves la justicia, porque la justicia es netamente, ¿qué? Una idea, ¿sí? A ver, una pregunta importante es, ¿yo necesito ver actos de justicia para poder afirmar que es injusto matar a un inocente? A ver, ojo, matar a un inocente nunca está en discusión, ¿eh? Siempre es injusto matar a un inocente, es un axioma, ¿eh? Es una verdad entendida por todos que les funciona bien el cerebro, ¿vale? O sea, eso no se discute, eso ni siquiera se prueba, ¿ok? Ojo con eso, porque es metodología, eso no se investiga. ¿Sí me va a entender? Eso no se investiga, ¿ok? En todos lados de la historia, e inclusive un extraterrestre que existe, va a entender que matar a un inocente no está bien, ¿ok? Entonces ahí les va. Yo necesito ver matar inocentes para entender que es injusto matar a un inocente. No. Nunca. Yo no necesito ver matar inocentes para saber que es injusto matar a un inocente. Ah, ¿eso qué era? Eso es pensamiento del tercer nivel de abstracción filosófico, ¿ok? ¿Qué les quiero decir? Que hay un enlace cuando el hombre se encuentra en medio y va a la naturaleza, o el hombre, por cuestiones espirituales, se sube a Dios, ¿sí? Pero no confundir el método cualitativo de calidad, no confundirlo con el cuantitativo, que es el que me lleva a la naturaleza, pero no confundirlo con la filosofía o la teología. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque inclusive a pesar que el método cuantitativo es medición y explica relaciones de causa-efecto, ¿sí? Y lo que yo encuentre como verdad siempre va a ser verdad, con las mismas variables. Cuando yo me acerco al hombre, a la parte espiritual, porque el hombre es libre y hoy puede contestar una cosa y mañana contesta otra, ¿sí? Y no es lo mismo que tú nazcas aquí en el centro que nazcas en Acapulco. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. O que nazcas en Inglaterra. ¿Es lo mismo? Simplemente por cuestiones geográficas hasta se habla diferente. ¿Sí? No es lo mismo, obviamente. Entonces, por eso, eso es acercarse, esos son cuestiones espirituales. Entonces, cuando tú te acercas a la cuestión espiritual, ¿sí? No es método filosófico de ratio, por eso decía, no se puede traducir ratio, no es método filosófico ni teológico, a pesar que el cualitativo y el método filosófico y teológico sean sin materia. ¿Por qué? Porque no llega a la profundidad el enfoque cualitativo. Entonces, por eso que las otras se llaman enfoque cuantitativo, se llaman ciencias naturales. Y el enfoque cualitativo se llaman, ¿qué? Ciencias sociales. Pero no, como están basadas en la persona, están basadas en cada uno de nosotros, ¿sí? El método filosófico no se centra en Jocelyn o en Cintia, en Amairani, sino se centra en ¿qué? En el hombre, en una especulación de lo que es el hombre. Por eso yo no necesito ver matar hombres para saber que es injusto matar a un inocente. No sé si me estoy dando a entender. ¿Vale? No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven método cualitativo, yo no me baso en esta cuestión de abstracción, sino yo me baso en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el método o enfoque cualitativo del libro, si se alcanza a ver, del libro, ¿sí? ¿Vale? De lo que marca este libro, es que sigue siendo, ¿qué? Primero y segundo nivel de abstracción, ¿ok? Ah, pero ojo, no necesariamente cuando yo hago investigación cualitativa o con el enfoque cualitativo, este autor y otros te dicen que no necesariamente yo lo tengo que matematizar.
O sea, no necesariamente yo tendría que hacer una estadística. Hay otros que te dicen, no, cuando tú haces una cuestión sociológica, por ejemplo, la tienes que matematizar, por ejemplo, ¿vale? Eso ya serán cosas que ustedes irán viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien quería estudiar Derecho, alguien Administración, perdón, se me fue el avión, Administración y Conta, bueno, y apolinar la idea de una ingeniería, ¿vale? Pero por eso es identificar, por ejemplo, la sociología, es claro que la sociología es, perdón, el derecho es ciencia social, ¿sí? Oye, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de que se llama Tribunal Superior de Justicia, estamos hablando de justicia, o de Suprema Corte de Justicia, ¿se va a entender? Entonces, ya la metodología idónea para estudiar derecho ya no sería ni siquiera el cualitativo, sino sería, ¿qué? El filosófico, por ejemplo. Sí me va a entender que es complicada esta materia, porque además requiere de mucho conocimiento y de mucho criterio de ustedes para poder discernir en su momento qué metodología es la más adecuada para abordar un problema. ¿Sí? Que es el inicio de una investigación. ¿Ok? Que acuérdense que me he centrado en decirles eso, ¿vale? El propósito, ¿cuál es de esta materia, ¿vale? Porque aquí se ven todas las metodologías, ¿vale? Ahora va, la administración y la contabilidad son ciencias sociales o ciencias naturales. ¿Qué se imaginan? ¿Ninguna de las dos? Ah, ya está el problema. No, claro que sí, son completamente ciencias sociales. Ah, pero ¿por qué pareciera que están más dirigidas a ciencia natural? Pues por la matematización. ¿Por qué? Porque contabilidad, todo se reduce a la T, todo se reduce a cargo y a abono, y todo se reduce a ¿qué? A números. ¿Por qué? Porque yo tengo no sé, en inventarios, tengo libros, pero para cuestiones del asiento contable, ¿sí? Yo tengo que decir que tengo, ¿qué? 50 de estos que tienen estas características medibles. ¿Sí va a entender? ¿Sí va a entender? ¿Vale? Pues por eso es que siguen siendo ciencias sociales, pero la idea es que sean ciencias sociales, quiere decir que ocupan mucho la matematización. Tú no puedes explicar o entender qué es, por ejemplo, la economía si tú no ves estadísticas. ¿Sí? La economía, ¿ya llevaron economía? No. ¿No? Cuando llevaron sociología, ¿vieron estadísticas o no? ¿Las clases se las dieron con estadísticas? X porcentaje de la población con campana de Gauss. No, ¿ya vieron sociología? ¿Se acuerdan? Que me dijeron. ¿Sí o no? Sí. ¿Vieron sociología? ¿Les enseñaron lo que era la campana de Gauss? ¿No? No. Bueno, eso es una cuestión que hay que desarrollar. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con esta primera parte de enfoque cualitativo y cuantitativo? Porque ya se va a acabar, queda 1 minuto 20 segundos. Que hay que distinguir. Entonces, por eso ustedes en el ejercicio que van a hacer, en el ejercicio de los 2 videos, empezamos con qué es una, ¿cómo se llama? Que es una investigación, ¿sí? Y luego el otro es ¿de qué era el otro? Espérame. Sí, primero era de una investigación, a ver, déjenme ver de qué era el otro. Y el otro era el de la historia, ¿no? Perdón. Aparte esto ya se va a acabar. Vale, es el de... Sí, ya queda menos de 1 minuto. ¿Vale? El otro, bueno. Pero en la tarea lo que van a ver ustedes... Sí, habla del enfoque cualitativo y cuantitativo. Sí. Es una introducción en un video, ¿vale? Es lo mismo, nomás que hablado en un video. Y lo que van a ver ustedes es exactamente cuáles son las características que tiene uno y otro. ¿Ok? Que tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. Entonces, para resumir, el cualitativo no explica, sino el cualitativo, ¿qué hace? Trata de, ¿qué? De comprender. Esa es una diferencia importante. Cuantitativo explica, el otro comprende. ¿Sí? Porque yo trato de comprender por qué la gente hace lo que hace. Yo no comprendo ni trato de comprender por